En la radio lo invitamos a escuchar este reportaje. Bueno, atención con lo que vamos a charlar, Erico, porque hubo un informe que se conoció en las últimas horas del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral en base a datos del último censo de la encuesta permanente de hogares, que siempre nos da postales o radiografías de cuestiones que tienen que ver con cómo estamos como sociedad, desde distintas lupas, de distintas ópticas. Y bueno, esta postal o esta fotografía que se da a conocer habla sobre el tema de alguna forma del envejecimiento poblacional que tenemos hoy en Argentina. Y esto de la postergación de los hijos o la no aparición de hijos en lo que es la familia hoy en nuestro país. La baja natalidad que se está dando y que representa también en números, en estadísticas, verdaderamente cifras que bueno, está bueno pensarlas, ver por qué sucede esto, ver las consecuencias también que puede llegar a tener. Analizar los factores de por qué se dan los números que se dan y también las consecuencias a futuro que puede llegar a tener. Los números son realmente fuertes, contundentes. En la ciudad de Santa Fe también tiene un número preocupante con respecto a este tema, y es una realidad que no únicamente comprende a la República Argentina. Hay situaciones muy delicadas a nivel mundial, ya hay encendidas algunas alarmas en distintos países, en los Estados Unidos, en Japón. Y arranco con este número, la charla, con la entrevistada. En el 57% de los hogares de Argentina no hay chicos menores de 18 años. Está la doctora Dolores Dimier, secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, y es una de las autoras de este informe sobre estructuras familiares y cambios sociales en nuestro país. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida a Pasan Cosas, a Aire de Santa Fe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, gracias por haberme invitado. Bueno, no sé si llamarlo título, excelente presentación del tema. Ay, muy gracias. completo. Muchas gracias, muchas gracias. Arrancamos con este número que llamó mucho la atención. Casi, a ver, intento redondear y decir que casi en el 60% de los hogares de Argentina no hay chicos menores de 18 años. Es una realidad de hoy. Nosotros desarrollamos un informe el año pasado, justamente en la misma fecha, y lo que los alarmó al empezar a evaluar otras variables que tenían que ver con el informe y con otra faceta respecto a los cambios poblacionales en Argentina, nos alarmó cómo ha descendido la tasa de la natalidad en los últimos 3 años, con lo cual eso, por un lado, en el gráfico anterior se podía observar cómo ascendió el índice de envejecimiento poblacional en Argentina y cómo están cambiando también las estructuras de hogares. Algo que tan bien como ustedes recién expresaban antes de la presentación, nos plantea una suerte de fotografía de hoy para poder empezar a pensar qué Argentina de futuro queremos, ¿no? Porque esto plantea desafíos, plantea, bueno, qué políticas públicas van a tener que cambiar para que nuestra sociedad argentina sea una sociedad, por un lado, vital, porque obviamente que todo lo que sea actividad joven es importante para la vitalidad de cualquier tipo de población, pero a la vez, bueno, qué tipo de apoyos o qué tipo de acompañamiento se les va a dar también a las personas mayores. Entonces, tiene que ver con una realidad que nos proyecta a futuro, ¿no? Y doctora, ese es el principal problema a futuro que puede llegar a ver, que ya está pasando en algunos otros lugares del mundo. Por ejemplo, hay poblaciones en Italia, en España, que el número es mucho más alto, el porcentaje es más alto y también las edades en cada uno de los hogares es más alto. ¿Se complica la situación laboral en esos lugares? A ver, ¿en qué sentido si se complica la situación laboral? En el sentido de que hay puestos de trabajo que tal vez se necesite más vitalidad o gente más joven, y esos puestos por ahí no pueden ser ocupados y hay mucha gente mayor tal vez a 50 años. A ver, hay dos fenómenos ahí que se dan, particularmente podemos nombrar tanto en España como en Italia, que fueron los dos países que mencionaste. La realidad del envejecimiento poblacional lleva casi 4 décadas o un poco más de 4 décadas en estos países, con lo cual esos espacios
esos espacios de trabajo están siendo ocupados por grupos poblacionales migratorios, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en Italia, una población importante en lo que trata el cuidado personal de las personas mayores es una gran comunidad peruana que vive allí en Italia. Por otro lado, si vos observás el fenómeno que está sucediendo en España, el islamismo ha ido copando ciertos espacios donde no están siendo ocupados por generaciones jóvenes de españolas. Y además lo que sucede en estos cambios migratorios es que así como desciende la tasa de la natalidad de lo que es la propia población española, por otro lado sabemos que las migraciones islámicas tienen un promedio aproximado entre 3 y 4 hijos, con lo cual esto genera también un cambio de cultura dentro de lo que Claro. es la realidad, ¿no? De cada Ujú. país. Por ejemplo, Japón, que es el país más envejecido del mundo, Ujú. yo por contacto con un profesor de una universidad de Japón, les puedo comentar que la realidad de la globalización hace también que los jóvenes japoneses prefieran lo que son, por ejemplo, objetos típicos, la telefonía, todo lo que tenga que ver con tecnología americana, cuando en realidad la tecnología japonesa sabemos que es de vanguardia. Ujú. Y lo que está sucediendo es, por ejemplo, en Japón, que la cultura japonesa, tan rica en lo que significa como cultura oriental, está siendo abandonada para generarse un cambio que es global, ¿no? Ujú. Entonces, la tasa de envejecimiento, y así como la baja de la natalidad, es una realidad mundial. Lo que sucede que en estos países del primer mundo llevó un proceso al que estamos viendo hoy esta foto de 4 décadas. Particularmente lo que sucede en Argentina, que es lo que nos alarmó y nos llevó a publicar con cierto énfasis este punto en el informe, es que la caída en Argentina ha sido extremadamente abrupta. Claro. Si bien se dan tasas o índices similares a países vecinos como Uruguay y Chile, en estos dos países se dio un descenso progresivo. En el caso de Argentina, el descenso fue extremadamente abrupto y comparado con otros países de Latinoamérica, también se ve esta curva de descenso muy aguda. Ahora, ¿están notando algún tipo de reacción, básicamente por los problemas que puede llegar a traer esto sobre, pienso, sobre los sistemas de pensiones, Bueno, sobre hoy, la salud? claro. Hoy todavía no lo tenemos, por eso nos resulta Claro. importante, tal como decían ustedes, es mostrar estos datos, mostrar datos que son absolutamente objetivos para poder planificar a futuro. Uno no puede planificar a futuro si no es en base a la realidad. Y la realidad nos dice que con este sistema jubilatorio o este sistema de salud que hoy tenemos, se va a poder dar el apoyo necesario a las generaciones que hoy son jóvenes de los cuidados que van a necesitar cuando sean mayores. Es verdad, y esto tenemos que también considerarlo, que a nivel mundial se está hablando de una nueva longevidad, porque el desafío del aumento de la esperanza de vida nos plantea nuevos desafíos en lo que hoy la Organización Mundial de la Salud plantea como la década del envejecimiento saludable. O Ujú. sea, intentar lograr además que cada vez las personas vivan más y con mejor estado de Claro. salud integral. Y eso implica uno de los 4 puntos que trata la Organización Mundial de la Salud, que tienen que ver con la salud física, la salud cognitiva, para el retraso de lo que son los deterioros cognitivos, implica también continuar inserto en ciertos espacios laborales, no será con la misma cantidad de tareas, con la misma intensidad de las tareas, pero sino con una cierta digamos, reconocer el capital de las personas mayores porque todavía están en situación de aportar y a la vez lo que es la inserción social. Con estos 4 elementos se puede prolongar la vida con mejor nivel de calidad de vida. Un punto importante en la evaluación de calidad de vida, si nosotros tomamos las tablas de la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con la percepción de bienestar subjetivo. Y en ese sentido, el tema de la soledad es un tema muy grave y Ujú. delicado, no solo para las personas mayores, sino también hoy en Argentina para lo que son los grupos poblacionales adolescentes. Entonces, la pandemia ha dejado muchos
rastros de lo que fue atravesarla a nivel mundial, porque descendió la esperanza de vida a nivel mundial, pero se va a recuperar. Pero sin embargo, hay ciertos aspectos que han quedado y están dejando una huella, ¿no? Y me parece que son situaciones muy atendibles. La Es verdad impresionante. que es impresionante Impresionante. esta radiografía de lo que estamos viviendo, porque en realidad es una radiografía de nosotros, doctora, me parece, ¿no? De cómo estamos viviendo y con números que hablan de nosotros y que no sé si los palpamos, si, Sí. si nos damos cuenta. Yo digo que sí. En mi caso yo ¿Sí? lo veo mucho. Yo lo veo mucho. Comparo algunas generaciones. Yo tengo 37 años y veo cómo a mi alrededor la tasa de natalidad es muy baja. Y tengo muchas amigas de mi edad también, 40 y algo, y en las mismas situaciones. Postergarlo tal vez, no es decir no voy a ser madre o no voy a ser padre, sino tal vez pensar en eso en el futuro. Y bueno, esto habla de estos números que estamos viendo, porque antes no era. Si me pongo a pensar en mi mamá, me pongo a pensar en gente de alguna generación de unos 10 o 15 años anterior, No. y no era de esta manera. Así que yo creo que lo puedo ver en la calle, lo puedo ver en la vida cotidiana también. Lo que pasa es que cuando ves el cuadro y lo que la doctora nos comentaba y el tan corto tiempo en que en Argentina sucedió, Claro, eso es lo choqueante. alarmante, Sí, ¿no? sí, sí. Porque también hay que pensar en el futuro que se viene para la Argentina. Totalmente, y es pensar en políticas públicas. Por un lado, políticas públicas familiarmente adecuadas para que la mujer en su desarrollo laboral tenga la posibilidad de conciliar los tiempos de su familia con los tiempos laborales. Lo mismo el hombre. Sabemos la importancia que tiene el hombre en lo que es la participación del hogar. Nosotros el año pasado elaboramos un informe de investigación respecto a esto y sabemos que hoy aquel hombre que tiene un nivel educativo más alto colabora mucho más en las tareas domésticas, no Ujú. así en niveles medios y medio bajos. Entonces, bueno, determinadas políticas públicas que colaboren para que la posibilidad de ser madre pueda ser contemplada dentro de un marco de desarrollo profesional o laboral también de la mujer. Pero también es un fenómeno que más allá del retraso de lo que es la llegada del primer hijo, que dé las posibilidades de tener más hijos si se desean, con políticas que no solo las económicas son las que hoy a nivel internacional podemos ver que puedan dar respuesta a la posibilidad de tener hijos, sino también la posibilidad de que puedan tener un espacio digno, un trabajo digno, habilitarlos a ciertas posibilidades económicas para tener el techo propio adecuado. Lo mismo yo suelo poner el ejemplo, acceder, quien quiera tener 3 hijos, acceder a la posibilidad de tener un automóvil donde pueda poner 3 sillitas adecuadas para poder transportar 3 niños. Hoy Ujú. solamente las camionetas de alta gama o los autos de alta gama Totalmente. estarían en condiciones de hacerlo. Imposible para lo que es la media de nuestra población. Eso es lo que Totalmente. respecta, digamos, a la década de quienes tienen más o menos los 30 años. Pero la realidad que la manifestación de los jóvenes entre 20 y 30 años, dentro de su aspiracional de proyecto de vida, no está todavía la posibilidad de ser padres. No se evalúa la posibilidad de ser padres, porque la realidad de ser padres es una realidad de un proyecto vital existencial. Uno es padre para toda la vida, no es padre por un tiempo. Ujú. Entonces, poder conciliar eso es un punto. Otro punto que nos han manifestado los jóvenes y es el tema de la estabilidad de pareja. No, al no disponer o no poder afirmarse en una cierta estabilidad de pareja, tampoco se piensa en un proyecto familiar. Y otras estadísticas que nos plantean la fotografía, si pudiéramos decirlo así, de lo que es la realidad argentina, es que han aumentado mucho las tasas de vasectomías y de bloqueo de trompas en la Ujú. mujer. Sí. Con lo cual a veces son medios anticonceptivos o se utilizan como medios anticonceptivos que después terminan siendo métodos de esterilidad, con lo cual va a ser muy difícil que a futuro o van a tener que apelar al menos de determinadas técnicas para poder lograr ser padres, ¿no? Doctora, Entonces, sí, hablábamos incluso con médicos, ginecólogos y ginecólogas que sorprendidos, estamos hablando hace 6, 7 meses, me acuerdo de hablar con especialistas, nos contaban que chicos de 20 años van pidiendo hacerse exacto, vasectomía o exacto. chicas pidiendo ligarse las trompas.
sin haber tenido Exactamente. hijos. Exactamente, es así, son cifras públicas que llaman mucho la atención, es una nueva realidad en nuestra juventud y que plantea realmente una situación que a veces es difícil de revertir, porque sabemos que apelar a métodos de fertilización no es accesible para la gran mayoría, con lo cual, y además sabemos también estadísticamente que la factibilidad de poder ser madres por a través de estos métodos es menor al 50%. Entonces, bueno, es empezar a pensar en quien desea constituirse como familia o tiene una pareja estable, la posibilidad de formar un hogar, que esto va en oposición a lo que sucede en Latinoamérica, ¿no? Esto nos llamó poderosamente la atención, la cantidad de hogares unipersonales que tenemos en Argentina ha crecido en un punto muy considerable mientras la población ha descendido. En Latinoamérica este fenómeno no se da. La prioridad está puesta en las familias multipersonales, con lo cual, en los hogares multipersonales, con lo cual es un fenómeno muy propio de Argentina. Bueno, Dolores, creo que las cartas están sobre la mesa. claro, ¿son las grandes ciudades un poco las que traccionan para tirar este número más hacia abajo? Con respecto al interior del país o a localidades más Como, pequeñas. perdón, se me entrecortó un poquito. ¿Cómo? Sí, te preguntaba, Dolores, si son las grandes ciudades, ¿sí? Donde está la mayor concentración de habitantes, las que tiran este número hacia abajo, ¿sí? En A la comparación con baja, el claro. resto. Exactamente. Em, Exactamente. Bueno, Ciudad de Buenos Aires está en un nivel repoblacional de 0,9, o sea, una persona no sustituye a otra persona, es la claro. ciudad más envejecida, por eso el fenómeno que se ha dado tan contundente este año de que sobran matrículas en las Ujú. escuelas y en algún momento nos han convocado para ver qué entendíamos de este fenómeno, porque hoy va a haber que reestructurar estas escuelas y quizás un Cómo, poco perdón, Dolores, sobran matrículas? sobran Sobran, matrículas en las escuelas. sobran Sí, lugares, que yo recuerdo que cuando exactamente, yo, Ciudad de Buenos Aires. claro, que yo recuerdo que cuando yo era chica faltaban matrículas, faltaban lugares para ir a ciertas escuelas, sobre todo en escuelas públicas. Doctora, le pregunto por la ciudad de Buenos Aires, que es un número que también, perdón, la ciudad de Santa Fe, que es un número que nos importa, que también es una de las ciudades con la población más envejecida. Más envejecidas. Exactamente. Las 5 grandes urbes, pero Santa Fe es la segunda a Ujú. nivel de envejecimiento poblacional, son las más envejecidas en la República Argentina. Y eso plantea también nuevos desafíos. Obviamente que la posibilidad de una persona mayor de poder estar y vivir en un lugar donde pueda encontrar condiciones dignas para las necesidades que tiene una persona mayor, como por ejemplo el gas natural o el agua potable, o que si tiene una urgencia médica pueda tener una ambulancia que lo pueda buscar, o un sistema de salud, o bueno, veamos todas las necesidades que Sí. pueda tener una persona mayor, puedan dar respuesta. Y esto es un fenómeno real. Lo que sucede particularmente en Ciudad de Buenos Aires, que se ha sumado la migración de familias jóvenes a la periferia de la ciudad o a países del exterior. Y esto sí es un indicador muy importante porque quienes migraron a países del exterior son personas jóvenes que estarían en posibilidad o porque tienen hijos o porque quieren tener los hijos fuera del país. Bueno, Claro. justo vos sabés que hay un oyente, 664, Mario, que nos dice, bueno, primero la felicita doctora por lo que nos está contando, explicando, por la investigación, dice, y nos cuenta, chicos, tengo 8 nietos, 3 de ellos en Italia, se Ujú. fueron muy jóvenes, o sea, cumplen 18 años y se van buscando nuevas oportunidades. O sea, 3 de golpe menos también, ¿eh? En cuanto hace a población joven dentro de los hogares. Quizás no menor de 18 años, pero bueno, muy joven. A ver, ofrecerles a nuestros jóvenes las posibilidades de inserciones laborales adecuadas, de políticas públicas que promuevan las familias jóvenes, que promuevan a la propia juventud, porque es un capital humano muy valioso para la Argentina. Ninguno de nosotros desconocemos que a nivel profesional
tenemos un rol destacado en lo que es a nivel internacional en cuanto a formación y posibilidades, pero bueno, que deseen vivir en Argentina, eso Claro. reclama también la posibilidad de poder resignificar toda esta situación y poder transformarla para que Argentina vuelva a ser una potencia verdaderamente importante, ¿no? A nivel mundial. Doctora, le agradecemos muchísimo, muchísimo esta charla Por con favor. Pasan Cosas en Aire de Santa Fe. Es un tema absolutamente interesante que queríamos abordar, así que la posibilidad de charlar con usted es un privilegio para nosotros. No, por favor, yo más que agradecida por esta invitación, encantada. Gracias por todo, Por gracias. favor. Abrazo. Hasta La luego. doctora Dolores Dimier, secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y una de las autoras entonces de este informe sobre estructuras familiares y cambios sociales en Argentina. Nos quedamos con este número con el que arrancamos. Casi el 60% de los hogares en la República Argentina no tiene chicos menores de 18 años. La fotografía que tenemos hoy de nuestro país. En todo lugar, en todo momento, Aire está con vos.